Bueno, vamos a entrar ahora sí en la plática. No estás lejos del reino de Dios. Jesús está compartiendo, está enseñando al pueblo en las calles como lo hacía regularmente. Y dice la Biblia que se le acerca un maestro de la ley, un hombre experto en las escrituras, en el Antiguo Testamento. Muchos de estos maestros de la ley se aprendían de memoria libros enteros de la Biblia, ¿sí? Larguísimos, esos libros que a veces tú y yo leemos y es como, híjole, qué largo, ¿y cuándo va a terminar este libro, verdad? Ellos se lo aprendían de memoria, ¿verdad? Y eran conocidos así como expertos en la ley. Así que este hombre, la escritura dice que escuchó cómo Jesús enseñaba y le gustó lo que Jesús enseñó, y de hecho estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba enseñando. Así que se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Y le dice, la pregunta es, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ahora recuerda, ¿verdad? La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, tiene cientos y cientos de mandamientos. ¿Sí? Literalmente hay cientos de mandamientos en las escrituras. Así que se le acerca a este maestro y le dice a Jesús, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Cuál es el más importante? Y Jesús le dice, el mandamiento más importante es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dijo Jesús, ningún otro mandamiento es más importante que estos. Ahora quiero que pongamos atención a las palabras de Jesús, porque Jesús está siendo claro, está siendo directo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Quiere decir que podemos pensar en cualquier mandamiento que tú puedas encontrar en las escrituras, y Jesús afirma que ninguno de ellos es más importante que estos que él acaba de decir. El maestro de la ley, cuando escucha a Jesús, le respondió, bien dicho, maestro. Quiere decir que el maestro de la ley estaba de acuerdo con Jesús, estaba de acuerdo con la interpretación de Jesús o con la conclusión de Jesús de cuáles eran los más grandes mandamientos. Y de hecho, básicamente el maestro de la ley repite lo que Jesús había dicho. Le dice, bien dicho, maestro, el más grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero luego dice algo muy interesante el maestro de la ley, que sigue con la misma línea de lo que Jesús está enseñando. Dijo el maestro de la ley, esto, hablando de estos dos mandamientos, esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas o todos los sacrificios exigidos en la ley. Wow, fíjate la declaración que está haciendo el maestro de la ley. Maestro de la ley básicamente está tomando, ¿verdad?, todos los mandamientos que encontramos en los libros de Levíticos, de cómo sacrificar en el templo. Y él está diciendo, esto, el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo, ¿sí?, es más importante que todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Ahora, tal vez para nosotros no sea como muy impresionante escuchar estas palabras, o tal vez sí, no lo sé. Pero tienes que pensar que cuando Jesús y este maestro están hablando, cerca de ellos está el templo de Jerusalén, construido, ¿verdad?, maravillosamente. Ya para el tiempo de Jesús, el templo que está construido y ya es el tercer templo que había construido el rey Herodes. El templo que originalmente había construido Salomón había sido destruido, pero aquí está este templo, ¿verdad?, increíble en Jerusalén, que tiene que ver con todos los sacrificios, con todos los holocaustos. Y el maestro de la ley dice, es verdad, ¿sí?
el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo es más importante que todas las ofrendas y todos los sacrificios exigidos en la ley. Imagínate que ahí está el templo donde se hacen todos los sacrificios y todos los holocaustos exigidos en la ley. Pero luego Jesús dice lo siguiente: al ver cuánto entendía el hombre, está hablando de Jesús, cuando Jesús vio cuánto entendía el escriba, el maestro de la ley, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Wow, qué buen comentario, ¿verdad? Que Jesús nos pudiera decir a cada uno de nosotros, como se lo dijo a este hombre: no estás lejos del reino de Dios. Y vamos a desarrollar este concepto un poco más el día de hoy. Empezó el hombre preguntando: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y yo no sé si cuando tú lees la Biblia, o las veces que has leído la Biblia, si la has leído, te has preguntado, ¿verdad? ¿Cuál es el más importante de estos mandamientos? ¿Cruza esa pregunta por nuestra mente? ¿Es una pregunta normal? ¿Es una pregunta natural llegar a hacernos esa pregunta? ¿Cuál de todos los mandamientos es el más importante? La palabra importante en el original es la palabra protos, que significa lo siguiente: significa primero en cualquier sucesión de cosas, en rango, primero en influencia o primero en honor. Entonces básicamente, ¿verdad? La pregunta es clara, es directa: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento, verdad, que está en primer lugar, que tiene el rango más alto, que debe de influenciar todo lo que hacemos, que tiene el máximo honor? Obviamente la respuesta de Jesús, ¿verdad?, fue amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero volviendo a la pregunta, esta es una pregunta sofisticada. Tú y yo podemos hacer preguntas simples o podemos hacer preguntas sofisticadas a veces. Esta es una pregunta sofisticada. Nace de entender que las escrituras, o que en las escrituras hay palabras y mandamientos que son más importantes que otras palabras y mandamientos que están en las mismas escrituras. Otra vez, ¿verdad? Para que lo entendamos. Esta pregunta nace de aceptar, de entender un principio. El principio es creer que en las escrituras encontramos palabras y mandamientos que son más importantes que otras palabras y mandamientos que encontramos en las mismas escrituras. Y digo que es una pregunta sofisticada porque en algunos círculos del cristianismo esto puede sonar como preocupante. Esto puede sonar a herejía. ¿Cómo está eso que puede haber un mandamiento más importante que otro? Si todo es la palabra de Dios. ¿Cómo que hay palabras más importantes que otras? Pero no podemos escaparnos de la realidad, porque la pregunta fue directa. Jesús, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Y Jesús no titubeó. Jesús no empezó a echar un rollo como a lo mejor tú y yo seríamos tentados a echar. Es que todos los mandamientos son importantes. Cada palabra del Antiguo Testamento es importante, igual de válido, igual de importante. No, eso no hizo Jesús. Jesús, sin titubear, dijo: el más importante es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En nuestra Biblia hay palabras y mandamientos que son eternos, como estos que acabamos de hablar. El amar a Dios y el amar a nuestro prójimo son mandamientos eternos. Pero también hay palabras y mandamientos que son temporales. Una de las cosas que tienes que hacer cuando lees la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y te encuentras con alguna de las leyes que están ahí, es
con toda la ayuda que puedas, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros no estamos listos académicamente para leer el Antiguo Testamento y sacar las conclusiones más educadas. Pero con toda la ayuda que podamos, debemos entender que aún ahí, que es la palabra de Dios, yo no estoy negando que la Biblia es la palabra de Dios, allí tú vas a encontrar mandamientos temporales, mandamientos que ya no se aplican a nuestra vida. Empecemos por los mandamientos que se mencionan en esta historia. Todos los sacrificios y holocaustos que se tenían que hacer en el templo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al templo y obedeciste todas las leyes, todos los mandamientos en relación a los sacrificios que se tienen que hacer en el templo? Levanta la mano. ¿Cuándo fue la última vez? Ninguno de nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Para empezar, el templo no existe desde el año 70 después de Cristo. Hace 2000 años que el mundo no tiene templo en Jerusalén. Y uno de los principios fundamentales de la misma ley es que los sacrificios se hacían exclusivamente en el templo en Jerusalén. Entonces, la lógica simplemente nos dice de que hay ciertos mandamientos en la Biblia que son temporales. Fueron para un tiempo, fueron para una generación, pero ya no se nos aplican a nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que te echaste unas carnitas? ¿Cuándo fue la última vez que comiste camarones? Y ¿verdad? A lo mejor hace poco, no lo sé. Pues sabes que no hace un tiempo, pero sabes tú que en las escrituras había una ley donde no podías comer puerco. Puedes ir a leerlo y dice que no lo hagas y no debes de comer ciertas comidas, ciertos animales que son considerados impuros. Pero eran leyes temporales. Pero luego tenemos que estar conscientes que en la Biblia tenemos palabras y mandamientos que son eternos, que no cambian. El amar a Dios y el amar a nuestro prójimo es una de ellos. En su respuesta, ¿verdad? Jesús está diciendo: toda la ley depende y debe filtrarse por el amar a Dios y a nuestro prójimo. Si tú tienes un problema, y dices: Roberto, cuando empiezo a leer el Antiguo Testamento me encuentro con todos estos pasajes con los cuales batallo. Tengo que creer lo que ahí dice, tengo que obedecer lo que ahí dice. ¿Qué se hace con esos pasajes? Y la mejor respuesta que yo te puedo dar es que todo depende y debe de filtrarse por el amar a Dios y a nuestro prójimo. Toda la ley debe filtrarse a través de Cristo. Hace algunos días leí un comentario que se me hizo muy interesante. ¿Cuántos de ustedes, si yo les hago la pregunta, que si la Biblia, no que mande, pero si ustedes creen que la Biblia, hablando del Antiguo Testamento, si ustedes creen que la Biblia aprueba la esclavitud? No tienes que levantar la mano ni decir nada, ¿verdad? Y tal vez ustedes tengas un conflicto. Tú, a ver, la Biblia aprueba la esclavitud. Y desde mi perspectiva, ¿verdad? No es la única respuesta. Desde mi perspectiva es que sí lo hace. ¿Sí? Hay muchos pasajes, o por lo menos estaba regulado. Hay muchos pasajes en la Biblia de cómo los amos tenían que tratar a sus esclavos. Hay muchos pasajes. ¿Sí? De hecho, hay un pasaje acerca de ese comentario que leí, que es un pasaje muy, muy fuerte. El pasaje empieza diciendo que si una persona mata a otra persona, tiene que morir. ¿Sí? Es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Si un ser humano asesina, mata a otra persona, la otra persona tiene que morir. ¿Por qué? Porque básicamente las dos personas valen lo mismo. Quiere decir que si una persona mata a otra persona, la única forma de pagar ese crimen es muriendo. ¿Sí? Pero luego te encuentras la ley de los amos de esclavos. ¿Qué dice la ley? Dice: si un amo
golpea a su siervo o a su esclavo y este muere, dice, no dice que morirá, solamente dice será castigado. Ok. Pero luego dice, si un amo golpea a su esclavo y este muere inmediatamente, será castigado. A ver, pues ¿qué no era ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué no era que si un hombre mata a otro hombre, el hombre tiene que morir? Aquí está cambiando la ley. Si el amo mata a su esclavo, será castigado solamente. No necesariamente tiene que morir, será castigado. Pero luego dice, pero si el esclavo sobrevive 1 o 2 días, ¿sí? Pero se muere al tercero, dice, el amo no será castigado porque el esclavo es su propiedad. Entonces, ¿qué hacemos con un pasaje como ese? ¿Lo tomamos como un pasaje que debe regir nuestra vida actual? No, ¿verdad? Ninguno, espero que ninguno de los que estamos aquí creamos que la esclavitud es algo que debe de existir. Pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es la razón por la que tú y yo no creemos que ese pasaje debe de regir nuestra vida? Porque creemos que ese pasaje era un pasaje para un tiempo, para un momento determinado, para una cultura que no estaba tan desarrollada como la nuestra, especialmente una cultura que sus ojos espirituales no habían sido abiertos como los nuestros. Y sobre todo, rechazamos ese pasaje, el mandamiento que se da ahí, a través de Cristo. ¿Sí? La razón por la que tú y yo no podemos convivir con ese pasaje es por Cristo. Cristo no estaría a favor de ese pasaje. ¿Sí? Es entender que hay mandamientos más importantes, superiores, más elevados que tú y yo debemos de seguir. Toda la ley debe de filtrarse por Cristo. Entonces, cuando batalles con un pasaje, la primera pregunta y una pregunta segura a dónde ir es, ¿cómo vería Cristo este pasaje? ¿Cómo trataría Jesús este pasaje? ¿Cómo trataría Jesús este mandamiento? Obviamente, para esto necesitas estar familiarizado con la vida de Jesús, con cómo Jesús trataba a las personas, cómo Jesús hablaba, lo que Jesús enseñaba. Y no, otra vez, ¿verdad? No necesitamos adivinar si debemos de creer ese mandamiento. Jesús ya nos dijo, lo más importante es amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero el no aceptar esta realidad de la cual estoy hablando, los cristianos históricamente han utilizado la misma Biblia para justificar el odio, las guerras, el racismo, la esclavitud, invasiones, todo lo que te puedas imaginar. La esclavitud en Estados Unidos era defendida, era promovida, ¿por quiénes? Por los cristianos. ¿Y cómo lo hacían? Yendo a esos pasajes que hablan favorablemente de la esclavitud. Pero el error que hacemos ahí es que estamos ignorando los 2 más grandes mandamientos. ¿Sí? En varias ocasiones Dios le dijo a Israel que estaba harto de sus sacrificios. ¿Sí? Imagínate a Dios diciéndole al pueblo de Israel, estoy cansado, estoy harto de sus sacrificios y de sus holocaustos. Porque insisten en ofrecerlos cuando evidentemente ignoraban el primer y segundo mandamiento. En otras palabras, cada vez que Dios vino con el pueblo de Israel, les dijo, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus holocaustos. La razón era, ¿por qué? Porque no aman a su prójimo, porque no me aman a mí, porque no aman al huérfano, porque no aman a la viuda, porque no aman al extranjero. Cada vez que Dios le dijo eso al pueblo de Israel. Y nunca vemos a Dios diciendo al pueblo de Israel, estoy cansado de que me amen con todo su corazón. Estoy cansado de que amen a su prójimo como a nosotros mismos. No, ¿por qué?
Porque amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Es el más grande y el más importante de los mandamientos. En la vida de Jesús, hay dos ocasiones en las que ves a Jesús a toda luz. ¿Cómo se puede decir? No sé si la palabra es rechazando, pero optando, voy a decir mejor dicho, por amar a su prójimo que aplicar la ley. La ley decía, si una mujer es hallada en adulterio, que muera siendo apedreada. Le traen a una mujer que había sido hallada en adulterio y básicamente le dicen eso a Jesús. Jesús, Moisés dijo, la Biblia dice que si una mujer es hallada en adulterio, que la apedremos. ¿Y qué dijo Jesús? Híjole, pues ya no tenemos escapatoria, ¿verdad? Porque está en la Biblia. Agarren sus piedras y vamos a darle. No. Jesús terminó, ¿verdad? Diciéndole a esa mujer, para empezar, ya no la sabemos, ¿verdad? El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Nadie estaba libre de pecado, por eso todos se fueron avergonzados. Al final Jesús le dice, ¿verdad? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero ¿qué no Jesús había dicho que él había venido a cumplir la ley? ¿Por qué no cumplió la ley aquí cuando tuvo la oportunidad de hacerlo? Porque Jesús es el mismo que dijo, el más grande mandamiento, el más importante, del que depende toda la ley, es amar a tu prójimo, es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, ante esa mujer, decidió amarla primero, en lugar de juzgarla, en lugar de condenarla. ¿Recuerdan la historia también de que Jesús está tratando con este leproso, un hombre leproso? Y la ley decía cómo debías de conducirte ante un leproso. Y la ley decía, no lo toques, no te acerques a él, porque si lo tocas, vas a estar ceremonialmente sucio. No vas a poder ir al templo, no vas a poder hacer nada. No toques a un leproso. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tocó al leproso. Entonces vemos estos ejemplos de Jesús yendo en contra, ¿verdad? Pudiéramos decirlo, de lo que tú y yo pudiéramos decir como este era el mandamiento. Pero no es una actitud rebelde de Jesús. No es que Jesús está diciendo, ¿verdad? O esto no es importante o eso no tiene nada que ver. Lo que Jesús está diciendo, hay dos mandamientos que son primordiales: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego termina la historia cuando Jesús dijo, al ver cuánto entendía el hombre, ¿verdad? Porque el hombre estaba de acuerdo con Jesús que estos eran los más grandes mandamientos. Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Entender esta verdad de la que estamos hablando significa estar cerca del reino de Dios. En otras palabras, cuando tú finalmente entiendes que amar a Dios y amar a tu prójimo son los mandamientos más importantes en las Escrituras, cuando tú entiendes que amar a Dios y amar a tu prójimo, de ello depende toda la ley, que todo tiene que ser filtrado a través de esos mandamientos, Jesús dice, cuando por fin entiendes eso, estás cerca del reino de Dios. Pero estás cerca. Todavía no estás en el reino de Dios. Todavía no estás viviendo en el reino de Dios, pero te estás acercando. Es una buena noticia, nos estamos acercando al reino de Dios cuando por fin entendemos esta verdad. Pero seamos honestos, muchas veces tú y yo luchamos con esta verdad. Esta verdad nos incomoda, esta verdad nos desafía. Especialmente si estamos llenos de prejuicios, especialmente si estamos llenos de ciertos conceptos equivocados. Rechazamos
La idea de que lo más importante realmente en esta vida es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. O a lo mejor si aceptas que el amar a Dios es lo más importante, pero batallas con la idea de que amar a tu prójimo como a ti mismo sea lo más importante. Pero Jesús está diciendo, cuando entiendes esto, te estás acercando al reino de Dios. Cuando lo entiendes, cuando ves claro de qué se trata, cuando verdaderamente entiendes esta verdad, te estás acercando al reino de Dios. La vida del reino de Dios necesita conquistar nuestro corazón. En otras palabras, cuando tú y yo escuchamos la frase amar a Dios, los más grandes mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, esa idea, ese concepto debe de cautivar nuestro corazón. Se nos debe de hacer atractivo. Algo no está bien en nosotros si cuando tú escuchas los mandamientos, estos son los más grandes mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo, y tú no ves eso como algo atractivo, algo que tú deberías de dar toda tu vida en seguir eso, algo no está bien, no estamos entendiendo todavía. Es hasta que entendemos lo maravilloso de las palabras de Jesús que nos estamos acercando al reino de Dios. Fíjate lo que dice Jesús, unas parábolas que dijo acerca del reino de Dios. Dijo, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Aquí está este hombre que al ver el tesoro, descubre el tesoro, ¿verdad? Se enamora del tesoro, vende todo lo que tiene y compra el campo para por fin tener el tesoro. Y dice Jesús, así es el reino de Dios. El reino de Dios te tiene que cautivar de tal manera, cuando estás cerca, cuando lo alcanzas a ver, cuando empiezas a entender de qué se trata, debe de cautivarte de tal manera que estarías dispuesto a ir a vender todo lo que tienes para comprarlo. Ahora, es un ejemplo nada más, es una parábola, ¿sí? Pero nos está diciendo, ¿verdad?, algo muy importante. Nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Dice también Jesús, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió todo lo que tenía y compró el terreno. Vendió todo lo que tenía y compró la perla de gran precio. Cuando estamos cerca, o una de las evidencias de estar cerca del reino de Dios, es que los conceptos del reino de Dios, las palabras de Jesús acerca del reino de Dios se vuelven atractivas para nosotros. Queremos poseerlas, queremos vivirlo, queremos experimentarlo. Y no hay más altas palabras, de acuerdo a Jesús, que amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero, ¿cómo se los digo? Pero creo que si somos honestos, tal vez no estamos tan cautivados por esas palabras de Jesús. No estamos dispuestos a ir a vender todo lo que tenemos para poseerlo. En otras palabras, no estamos dispuestos a una entrega total. No estamos dispuestos a renunciar a todo lo demás. No estamos dispuestos a arriesgarlo todo. Y yo no sé, ¿verdad? Si pensando en estas palabras, si tú puedes preguntarte, a ver, ¿dónde estoy? ¿Estoy lejos del reino? Si estás lejos del reino es que no aceptas, ¿verdad? Que amar a Dios y amar a tu prójimo es lo más importante en esta vida. Eso es estar lejos del reino. Estar cerca del reino es entender, por fin entender, que lo más importante en esta vida es amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero todavía no significa que estoy en el reino. Todavía me falta. Todavía necesito vender todo lo que tengo y comprarlo. En otras palabras, ¿verdad?
tengo que ser cautivado por el mensaje del reino, tengo que entregarme en cuerpo y alma al reino, al propósito del reino, a la visión del reino de Dios. Entender esta verdad es un proceso guiado por el constante arrepentimiento. El acercarnos al reino de Dios implica un constante arrepentimiento. En otras palabras, si amar a Dios y amar a nuestro prójimo es la evidencia de que estoy cerca del reino de Dios, para llegar ahí, para llegar a amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo, necesito un constante arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento? ¿O de qué? Precisamente de no amar a Dios y de no amar a tu prójimo. Si el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo es el más grande mandamiento, el no amar a Dios y el no amar a nuestro prójimo es el más grande pecado. Quiere decir que si me voy a acercar, tengo que tener un constante arrepentimiento. Tengo que ir renunciando a mis prejuicios. Tengo que ir renunciando, ¿verdad?, a mis exclusiones de otras personas. Tengo que ir renunciando a la idea de que puedo o que tengo el permiso o la aprobación de Dios para odiar a ciertas personas. Tengo que renunciar, tengo que arrepentirme de esa manera de pensar. Jesús predicaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que la mejor respuesta cuando estamos cerca del reino es arrepentirnos. Es la única respuesta. Es la mejor respuesta, arrepentirnos. Pero arrepentirnos, ¿verdad? A veces creo que escuchamos esta palabra y nos vamos a ideas y conceptos equivocados que tenemos del arrepentimiento. Si tienes mucho tiempo en la iglesia, tal vez para ti arrepentimiento signifique un arrepentimiento muy emocional, donde tienes que llorar, donde tienes que desgarrarte la camisa, ¿verdad?, el vestido para mostrar tu arrepentimiento. Tienes que pasar, como le llamábamos antes, al altar de la iglesia y tienes que llorar porque estás arrepentido. Pero sabes que todas esas ideas, y no que no sean válidas en determinado momento, pero todos esos conceptos que a veces tú y yo tenemos de arrepentimiento, no era de lo que estaban hablando los escritores de la Biblia. No era lo que se estaban refiriendo. La palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar para bien. Cambiar la manera de pensar para bien, eso es arrepentimiento. Cuando yo tengo una idea, cuando yo tengo un concepto, cuando yo pienso algo acerca de ciertas personas o cierto grupo de personas, ¿sí?, tengo este pensamiento. Pero gracias al amor de Jesús, a la gracia de Jesús, a la enseñanza de la Escritura, cambia mi manera de pensar para bien. Eso es arrepentimiento. Quiere decir que si usamos la lógica, los cristianos estamos o deberíamos de estar en un constante arrepentimiento. ¿Sí? Porque cada vez que nos reunimos, se supone, ¿verdad?, que tendríamos que estar aprendiendo algo, o por lo menos siendo recordados de algo que ya sabemos y se nos había olvidado. ¿Sí? Y en ese recordar, en ese aprender de nuevo, ahí sentados, ahí donde estás, sin pasar acá al frente y llorar en frente de todos para que todos te vean, te arrepientes. Ahí cambias tu manera de pensar. Allí renuncias a una manera equivocada de pensar y aceptas una nueva manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Y el acercarnos al reino de Dios implica un constante arrepentimiento. Tenemos que, cuando estamos en un constante arrepentimiento, tenemos que ver nuestra vida y buscar en nosotros nuestras inconsistencias y nuestras contradicciones. Somos cristianos, somos discípulos de Jesús. Jesús, nuestro líder, nuestro Señor,
dijo, ¿verdad?, que lo más importante es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero luego vemos nuestra vida y vemos inconstancias, vemos contradicciones, vemos una negación de las mismas palabras de Jesús. Necesitamos arrepentirnos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para bien. ¿Sí? Dijo Pablo, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Yo les decía hace unas semanas que este pasaje, en el contexto que está dado, es cuando alguien te está enseñando, retén lo bueno. Porque la mayoría de las personas que enseñan, pues somos humanos y nos podemos equivocar. ¿Sí? Desecha lo malo y retén lo bueno. Pero yo hablaba de qué necesario es utilizar este principio sobre nosotros mismos. Que tú puedas voltear a tu vida 10, 15, 20 años y que veas todos los conceptos que has adquirido a través de tu vida. Algunos de ellos afuera de la iglesia, otros adentro de la iglesia. Este pasaje, este consejo es para aquellos que estaban dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, Pablo dice, lo que escuches dentro de la iglesia, retén lo bueno, rechaza lo malo. ¿Okay? Entonces, ¿no será necesario que nosotros mismos hagamos este inventario de nuestra vida? Ideas, principios, conceptos que aprendimos fuera de la iglesia, pero que todavía rigen nuestra manera de pensar. Y otros que aprendimos dentro de la iglesia, pero que están igualmente equivocados. ¿No será que ya es tiempo de rechazar lo malo y retener solo lo bueno? Yo creo que sí. Dijo Jesús, ¿verdad? Está cerca del reino de Dios. Y yo dije, ¿verdad? Cuando entendemos esta verdad, estamos cerca. Cuando por fin te rindes ante esta proclamación de Jesús, amar a Dios y amar a tu prójimo es lo más importante en la vida. Cuando por fin terminas de pelear en contra de ese principio, lo aceptas como una verdad que te cautiva, que quieres seguirla, ¿sí? Es cuando estamos cerca del reino de Dios, pero solo cerca. ¿Sí? Vivir esta verdad, en otras palabras, poner en práctica esta verdad, significa vivir en el reino de Dios. Ok, no sé si te perdí, pero cuando solamente lo entendemos, ¿estamos qué? Cerca. Es hasta que la ponemos en práctica, es hasta que la vivimos, que entramos al reino de Dios. Cada vez que Jesús dijo, qué difícil para esta persona entrar en el reino de Dios, tenía que ver con rehusar amar a su prójimo. El pasaje más conocido es del joven rico, que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Ya los guardé, Señor. Oh, pues muy bien. ¿Qué más tengo que hacer? Obviamente Jesús sabía el corazón de este joven rico, ¿verdad? Y le dio en el clavo. Pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Biblia que el joven lo escuchó y se fue muy triste. O sea, no siguió a Jesús porque tenía muchas propiedades. Y luego Jesús dice, ¿verdad?, que qué difícil era para un joven rico entrar al reino de Dios. En otras palabras, el joven rico pudiera haber entendido que amar a Dios y amar a su prójimo era lo más importante. Estaba cerca del reino de Dios. Pero cuando Jesús lo empuja contra la pared y le dice, ok, ya lo entiendes, vamos a practicarlo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se va triste y no pudo entrar, de acuerdo a las palabras de Jesús, ¿verdad? No pudo entrar al reino de Dios, a la vida de Dios, a la vida que Dios espera de nosotros. Entonces hay una gran diferencia entre estar cerca y entrar. Entrar implica poner en práctica nuestro amor por Dios y nuestro amor por nuestro prójimo. El reino de los cielos, dijo Jesús, es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo.
Aunque es el más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Es en la práctica del reino de Dios, perdón, es en la práctica que el reino de Dios crece. Entre más practiquemos nuestro amor, entre más amemos a Dios y a nuestro prójimo, nuestro amor crecerá más y más. Dijo Jesús, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que impregnó toda la masa. Es en la práctica que el reino de Dios impregna todas las áreas de nuestra vida. Aquí pone estos dos ejemplos Jesús. Es hasta que practicas el amar a Dios y el amar a tu prójimo que el reino de Dios va a crecer en tu vida. Creo que por eso muchos cristianos, y discúlpenme el ejemplo, muchos cristianos, a lo mejor sin darnos cuenta, seríamos más bien descritos como personas que estamos cerca del reino. Entendimos que lo más importante es amar a Dios y a nuestro prójimo, pero todavía no lo estamos practicando, o no lo estamos practicando en su totalidad. Por eso nuestro cristianismo se vuelve aburrido. Nuestro cristianismo se vuelve tedioso. Nuestro cristianismo se vuelve, tengo que ir a la iglesia el domingo. Pierde su espíritu de aventura, de arriesgarnos, de hacer algo que está más allá de nuestras fuerzas. Ahora, estar cerca del reino es bueno, es positivo. No hay mejor lugar donde puedas estar antes de estar adentro que estar cerca. Qué bueno que estamos cerca. Pero tal vez sea tiempo de darnos cuenta que ya necesitamos entrar. Si queremos salir del aburrimiento, si queremos salir del estancamiento, si queremos salir de no saber de qué se trata la vida cristiana, necesitamos entrar, necesitamos poner en práctica el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo. Es como va a crecer el reino de Dios en nosotros. Es como el reino de Dios va a impregnar todo lo que hacemos. Tú y yo necesitamos que el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo impregne todo lo que somos, todo lo que hacemos. Todo. Que la manera en que tú tratas a tu familia esté impregnado de tu amor por Dios y de tu amor hacia el prójimo. Que la manera en que tú corres tus negocios, manejas tus negocios, esté impregnado de cómo amas a Dios y cómo amas a tu prójimo. Todo lo que hacemos. Que la manera en que servimos en la iglesia esté impregnado ¿de qué? De nuestro amor a Dios, de la manera en que amamos a nuestro prójimo. Pero necesitamos ponerlo en práctica. Entre más lo hacemos, entre más amamos, es de una manera natural. El amor impregna las cosas. Puedo poner el ejemplo de los esposos o de los papás. Tal vez tú no te levantas todos los días diciendo, voy a ir a trabajar porque amo a mi esposa y amo a mis hijos. ¿Verdad? No hacemos esa declaración todos los días en la mañana, ¿verdad? ¿O tú sí? Mejor, ¿verdad? No hacemos esa declaración. Pero si yo escarbo un poquito más, yo me voy a dar cuenta que una de tus más grandes motivaciones para hacer lo que haces es tu amor por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. ¿Qué quiere decir? Que tu amor por tu esposa y por tus hijos ha impregnado tanto lo que tú haces que ya lo haces de manera natural. Lo haces ya de manera, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Sí, natural, automática, sí, espontánea. Sí, ya no la tienes que pensar tanto. Es parte de quién eres. Cuando tú y yo amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, de repente nos vamos a encontrar que ya hacemos las cosas que reflejan ese amor de una manera más natural, más espontánea en todo lo que hacemos.
Dijo Jesús, y con eso termino, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Esta promesa es una promesa increíble de Jesús, que obviamente no es que la entendamos totalmente, pero dice Jesús, yo voy a ir, ustedes se van a quedar aquí en la tierra, pero aquí está esta promesa, ustedes van a hacer las mismas obras que yo hago. Pero no se quedó ahí, ¿verdad? Si solamente se hubiera quedado ahí, hubiéramos dicho nosotros, Jesús, ¿en serio, verdad? ¿Vamos a hacer lo mismo que tú hiciste? Jesús todavía fue más allá y dice, pero van a ser mayores que las que yo hago. Y regularmente la manera en que todos hemos interpretado ese pasaje es, oh, Jesús hacía este tipo de milagros, nosotros vamos a hacer milagros más grandes que Jesús. Si Jesús le dijo a un paralítico que andara, pues yo le puedo decir a 10 paralíticos. Si Jesús le dijo a un ciego, ¿verdad? Que viera y pudo ver, quiere decir que yo lo voy a poder hacer también. Y no estoy diciendo que esa no pueda ser una de las interpretaciones, pero creo que hay mucha más evidencia en muchos otros aspectos de la vida de lo que Jesús se refería. Y es que literalmente los cristianos, los discípulos de Jesús, históricamente hemos hecho cosas mayores que las que Jesús hizo en la tierra. No estoy hablando de la salvación del mundo, no estoy hablando de su papel como redentor. Estoy hablando de cosas prácticas que se hicieron aquí en la tierra. Ahorita yo mencionaba un poco la esclavitud. Y yo les decía hace unas semanas, Jesús, en términos prácticos de la esclavitud que existía en el Imperio Romano, ¿sí? No vino y acabó con la esclavitud. Los esclavos siguieron después de que Jesús estuvo aquí. Pero siglos después, sus discípulos, ¿sí?, abolieron la esclavitud. Y podemos pensar, ¿verdad?, cómo los cristianos, ¿verdad?, fueron los que establecieron las primeras universidades, los primeros hospitales, los primeros orfanatos. Fueron los cristianos los que lucharon por el voto de la mujer. Los derechos o los movimientos de derechos humanos o de derechos civiles ha sido impulsado por cristianos. Los cristianos haciendo cosas mayores. Y no es algo malo que digas eso, ¿verdad? Yo creo que esto habla bien de Jesús. Jesús quiere eso de nosotros. Pero solamente va a suceder cuando estemos en el reino, cuando estemos practicando el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.